La dosis es primero un bolo de 100 microgramos idealmente y luego una infusión de 50 microgramos hora. Esta dilución la obtenemos combinando 12 ampollas de sandostatin en 100 cc de solución salina a 5 ml hora. El tratamiento endoscópico se basa en la ligadura de varices, de preferencia sobre la escleroterapia, mucho mejor. ¿Cuál es el momento ideal? Según muchos textos, tiene que hacerse en las primeras 12 horas. ¿Ya? Sin embargo, este estudio, que es reciente, del 2019, demuestra que es mejor hacerlo después de las 12 horas, tampoco a las 36 horas. Yo pienso que lo ideal es entre las 12 y las 24 horas. Menos de 12 nosotros vemos que los pacientes están chocados todavía, no los han podido compensar. Menos de 12 horas tienen el estómago lleno de sangre, el esófago también, a veces incluso con restos alimentarios. Y eso obviamente complica el procedimiento. Entonces siempre es mejor dejar un tiempo prudencial para que el paciente se compense, ¿ya? Y se pueda hacer el procedimiento. Aquí ustedes ven en este gráfico, ¿no? La línea continua
son los pacientes que se les realiza una endoscopia urgente, o sea, antes de las 12 horas, y no urgente después de las 12. Los que se realiza después de las 12 permanecen más libres de complicaciones, ¿ya? Por ese motivo es que se está recomendando esto, ¿no? Y hay una diferencia significativamente estadística. Tenemos los distintos kits, varias marcas. Esta es una varice, es grande porque mide más de 5 milímetros. Este es el CAP, donde se aspira la varice y luego se libera esta bandita azul que la va a captar. Queda de esta forma, aunque en algunas ocasiones puede sangrar cuando está mal colocado el tambor. Como este tambor que se coloca en la punta del endoscopio va a ser más grueso el endoscopio en sí, es mejor utilizar la posición en hiperextensión para pasar el equipo. Si uno realiza la endoscopia y el paciente tiene micosis, está totalmente contraindicado la realización de una ligadura de varices. ¿Por qué? Porque si se hace en este contexto, cuando hay una infección, una vez que se haga la ligadura, después de eso en esa zona se hace una úlcera, esa úlcera va a sangrar. ¿Por qué? Porque no tiene la posibilidad de cumplir los fenómenos adecuados relacionados con la hemostasis. ¿Por qué? Porque el paciente tiene una infección y es una infección sistémica. Estos pacientes tienen que recibir fluconazol al menos 7 días, volver a hacer la endoscopia y si ya no tiene hongos en ese momento, pues se puede ligar. Si no, hay que hacer un segundo esquema de tratamiento y interconsultar a los infectólogos para ver si hay que utilizar otro tipo de drogas. No solo las ligas podemos utilizar en estos casos, también podemos utilizar los clips y los stents. Este fue un caso de una paciente que tuvimos y que lo publicamos en una revista de acá, donde era una paciente que ya tenía varices, se había hecho algunas sesiones, volvió a sangrar y como ustedes ven aquí, este es un vaso sanguíneo arterial que había disminuido su sangrado por el tratamiento y que al momento de aspirar, como no se metió de forma adecuada en este CAP, la liga se cayó. Entonces, esto empezó a sangrar profusamente, tuvimos que lavar, se lo intubó, se lo compensó y lo que hicimos fue colocarle clips y con eso logramos parar el sangrado. También los clips Ovesco se pueden colocar en las varices. Esto para muchos médicos pues no es muy bien visto porque piensan que como es un clip y la varice es una vena, pues se va a romper. Y la realidad es que todas las venas tienen músculo y si hay una capa muscular puede sostener este tipo de clips. Yo lo he hecho también en un solo paciente y no me fue mal. Cuando hay resangrados posteriores a las ligaduras, además de la opción de los clips que mostré hace un momento, además de la opción de los Vesco, también está la colocación de este metálico. ¿Qué hay que hacer si hay un resangrado? Bueno, se pueden colocar clips, pero lo mejor es hacer el TIPS. El TIPS es una derivación portosistémica que básicamente consiste en colocar un stent totalmente cubierto entre el sistema portal, ¿sí?, y el sistema venoso hepático, de tal forma que toda la presión portal vaya al sistema venoso general y de esa forma se disminuya. Lastimosamente tiene como efecto adverso la encefalopatía hepática, pero obviamente es más beneficioso hacerle un TIP y salvarle la vida de una hemorragia a que tratar la encefalopatía. La encefalopatía tiene tratamientos, como les mostré hace un momento, a través de drogas, que no va muy bien, así que no hay ningún problema en que se haga el paciente. Tenemos unos cuantos, no se hace mucho, hay pocos médicos que realizan esto. Este tratamiento lo hacen los radiólogos intervencionistas o los hepatólogos que hacen intervencionismo. Se debe realizar cuando hay un sangrado persistente a pesar del tratamiento farmacológico y endoscópico o cuando hay un resangrado a pesar de un segundo intento endoscópico. Las varices esofagogástricas se clasifican de acuerdo a Sarin, como dijo uno de sus compañeros, en esofagogástricas tipo 1, son aquellas que van del esófago distal a la curvatura menor, tipo 2, esófago distal a techo, aisladas 1 a nivel de techo y aisladas 2 a nivel de lado. Para estas varices, sobre todo las gástricas, ¿no?, porque las esofágicas se siguen tratando con ligadura, se puede utilizar el cianocrilato, ¿sí?, administrarlo directamente dentro de la vena. Como esa es una sustancia que se polimeriza al ponerse en contacto con la sangre, pues obviamente de tener una varice grande, pues se va a reducir el tamaño porque ya va a estar ocupada por un tejido duro. También podemos colocar clips
mientras tanto se hace el tratamiento definitivo y el tratamiento de elección desde nuestro punto de vista, que es la endoscopía con COIS y cianocrilato. Esto ya ha sido demostrado en 151 pacientes al inicio en el 2016 y ahora ya se ha hecho en cientos más de pacientes. Esta es una varice de techo. Ya terminamos con un algoritmo. La hemorragia varicial, pues, siempre tenemos que arrancar después de hacerle la compensación con una endoscopia alta, ¿no? Ya dijimos idealmente en cuánto tiempo. Si hay varices esofágicas solamente y logramos controlar, perfecto. Se tiene que hacer sesiones seriadas, o sea, varias, ya habitualmente entre las 6 semanas y 8 semanas de forma ideal. Hay otros textos que sugieren que se tiene que hacer la ligadura cada 4 semanas. Realmente yo no lo veo muy aceptable porque cuando hemos hecho en ese momento las úlceras todavía están presentes y si uno liga cerca de una úlcera puede sangrar. En cambio, cuando han pasado 6 semanas ya tenemos zonas francas de fibrosis. Si por otro lado tenemos varices gástricas, pues el tratamiento de elección es la endoscopía con COIS y cianocrilato. Básicamente eso lo que hace es inyectar dentro de la vena el cianocrilato directamente y colocar los COIL. Los COIL son como unos alambrecitos que son compatibles con el cuerpo. Entonces lo que hacen es tapar el vaso nutricio de la varice o si no, ocupar un espacio en la varice, de tal forma que ya no va a sangrar. Si esto fracasa, el paciente tiene que ir a TIPS. Cuando hay un sangrado importante, sobre todo en pacientes que tienen Child Part C, pues es mejor hacer un TIPS. Si ha habido un fracaso con el tratamiento de las varices esofágicas y hay un resangrado leve, hay que repetir la endoscopía. No, dale, no vas a hacer nada. Y si esto fracasa, puede hacer un TIPS. Y si es un fracaso grave, los algoritmos, pues en algunos casos todavía colocan a los balones de Sagittac en Blackboard. Realmente no se usan acá con mucha frecuencia porque tienen muchos efectos adversos, sobre todo el de la necrosis esofágica. Ya, cuando con el stent tenemos muchos mejores resultados, sobre todo porque tiene una memoria de ensancharse hasta cierta cantidad en específico. En cambio, lo otro es a través de presiones, entonces es mucho más difícil. Vamos a avanzar con el otro tema. No inicial. Okay. Al final vamos a hacer las preguntas. ¿Se ve? ¿Presidente del grupo se ve? ¿O no? Gracias. Bien, la hemorragia digestiva alta no varicial es una causa importante de hospitalización y mortalidad a nivel mundial. A la cabeza como causa tenemos a las úlceras pépticas, sería la gastritis, y otras causas, ¿no? Esofagitis, desgarro de Mallory Weiss, que es un desgarro a nivel de la unión gastroesofágica, neoplasia y otras causas menos frecuentes, como por ejemplo las ictasias. El tratamiento es multidisciplinario, quiere decir que involucra a varios médicos, el gastroenterólogo, el intensivista y el radiólogo y cirujano de acuerdo a la necesidad. Los que no pueden faltar son los dos primeros. Lo primero que se hace es la estabilización hemodinámica. Cuando llega el paciente, lo primero que hay que hacer es colocarle 2 vías periféricas con catéteres gruesos, número 18, habitualmente en los antebrazos, en la flexura, ¿sí? Y administrar a chorro la hidratación. Podemos utilizar como de preferencia a los cristaloides, lactato de Ringer, solución salina. No hace falta utilizar gelatinas, unas que se llaman, vienen con el nombre como Hemacel, porque suficientemente buenos resultados obtenemos con lactato de Ringer. Obviamente, si es un paciente nefrópata, pues como el lactato tiene potasio, no vamos a poderle dar. ¿Sí? Ahí tendríamos que utilizar solución salina. En un paciente que no tiene comorbilidades que se relacionan con sobrecarga de volumen, como la insuficiencia renal, como la insuficiencia cardíaca congestiva o la cirrosis, por poner un ejemplo, pues nosotros, si, exceptuando eso, podemos administrar tranquilamente hasta 2 litros ya en un paciente en las primeras horas y después ya se deja un plan de acuerdo a las necesidades. Una forma muy sencilla de calcular el plan de hidratación de un individuo adulto, pues, es con la constante 30. 30 por kilo de peso. Entonces, como la mayoría de personas pesan 70 kilos, 30 por 70, 2100 serían 2 litros si lo redondeamos.
¿ya? Entonces, colocamos el lactato de Ringes, que es el ejemplo, 1000 cc y B a 28 gotas por minuto, ¿ya? 100 mililitros bomba hora, pues ya eso cambia, ¿no? El tratamiento farmacológico seguido endoscópico, que lo vamos a ver. Para el farmacológico se utiliza el omeprazol en bomba, 80 miligramos STAT y luego 8 miligramos hora. Esa es la dosis. ¿Cómo armamos esa infusión? Colocamos 5 ampollas de omeprazol en 100 cc de solución salina y lo administramos a 5 mililitros bomba hora. Con eso nos estamos asegurando que está pasando a esa velocidad. Eso lo calculamos de acuerdo, como les decía, para 24 horas, ¿no? Entonces lo que hacemos es, ¿cómo sacamos eso? Es multiplicando 8 por 24 horas, ¿no? Eso da más o menos 192. Como las ampollas vienen de 40, tendremos que poner 5 ampollas para redondear el número en 200 miligramos. Y como queremos pasar eso al cabo de 24 horas, lo diluimos en 100 cc. Siempre que usted pone cualquier tipo de sustancia o droga en 100 cc de solución salina y lo pasa 5 mililitros bomba hora, eso obviamente no se puede poner en goteo, eso va a pasar en 24 horas. También podemos utilizar procinéticos como la eritromicina intravenosa, no la tenemos en nuestro medio, es un buen procinético, y la metoclopramida, para hacer que toda la sangre que esté a nivel gástrico pase al duodeno y podamos ver mejor. El ácido tranexámico era una droga promisoria. En el 2014 se hizo un metaanálisis en Cochrane donde parecería tener un efecto beneficioso comparado con el placebo. Nosotros lo usamos mucho, ¿sí? Pero hasta hace poco, en Lancet, este año, hace un par de meses, el estudio que se llama HALT-ET demostró que no está recomendado su uso sistemático porque los resultados que se obtienen son similares a lo del placebo. O sea, realmente es una droga que no debería usarse. Para mí, solamente tendría indicación en el momento agudo del sangrado, o sea, no de forma reglada o en infusión, como era el estudio. El estudio se basaba en administrar 1 gramo de ácido tranexámico, o sea, 2 ampollas de 500, y después una infusión de 6 gramos para 24 horas. ¿Ya? Y eso al cabo fue exactamente similar que el placebo. Nosotros hemos utilizado cuando, por ejemplo, un paciente tiene un sangrado agudo, ¿ya? Y en ese momento necesitamos parar el sangrado para poder hacer terapéutica, porque sabemos que después el efecto va a ir desapareciendo, ¿no? El tratamiento endoscópico puede ser de 3 tipos: inyectables, mecánicos y térmicos. Y los térmicos pueden ser de contacto y no de contacto. Para los primeros, pues sí, inyectan sustancias como adrenalina. Los mecánicos se basan en la utilización de clips. Los térmicos de no contacto es el argón plasma. Esto se hace a través de una sonda que va a hacer una quemadura, o sea, va a transmitir coagulación monopolar a través de un gas que es el argón. En el caso de contacto, pues se utilizan pinzas ya que se tienen que poner en contacto con la mucosa. Lastimosamente eso tiene un poquito más de peligro porque puede producir una perforación. El tratamiento depende de la lesión. Si tenemos una lesión de Dilafa, pues nos iría bien con hacer escleroterapia y colocar un clip, ¿ya? O sea, un tratamiento mecánico, ¿ya? La lesión de Dilafa es una arteria aberrante de la submucosa que se abre en la mucosa y que se la puede diferenciar de la úlcera. ¿Por qué? Porque alrededor de ella hay tejido sano. En la úlcera, obviamente, además del sitio primario, pues todo el tejido que está alrededor pues está eritematoso, extensivo, entonces así se las puede diferenciar. El watermelon es el estómago de sandía, se caracteriza por la presencia de ictasias, agitasias o malformaciones vasculares a nivel del antro, generalmente que confluyen hacia el píloro. Esto sobre todo se da en los pacientes que tienen insuficiencia renal crónica y están en diálisis. Las úlceras gástricas pues también dependen del estado de Forrest, ¿ya? Que es la clasificación que está acá. Tenemos 1A y 1B, que son las que tienen más riesgo de sangrado, de resangrado, y la 3, que es la que tiene menos riesgo de resangrado. La 1A es un sangrado en jet, 1B es un sangrado en babeo, después tenemos las 2 que son intermedias. Tipo 2A es un vaso visible, tipo 2B es un coágulo adherido, que si se tiene suficiente terapéutica para poder tratar lo que hay debajo de esto se debe retirar, de lo contrario no. Y la mancha plana, que es la 2C.
Siempre es mejor utilizar métodos combinados porque son superiores a utilizar un solo método. El hemospray es un tratamiento provisorio, lastimosamente acá solo se tiene quizás en un centro. Básicamente es un polvo que cuando se pone en contacto con la sangre se polimeriza y es sumamente fácil de aplicar porque solamente hay que meter una sonda a través del endoscopio, activar el dispositivo y eso va a tirarlo como que fuese nieve, por decirlo así. Y después de 72 horas, miren, esta úlcera que tenía un sangrado en babeo, o sea, era una 1B, como ustedes ven acá, después de las 72 horas ya es una Forrest 3. También es muy útil en los sangrados diverticulares. Este es un algoritmo que resume lo que hemos visto. Lo primero que hay que hacer pues, es resucitar al paciente, ya revisar sus antecedentes, hemotransfundir de acuerdo a los resultados y de acuerdo a la hemodinamia, revisar consumo de medicamentos y revisar coagulopatía. Esto es importante sobre todo por el rin, ¿no es cierto? Nosotros tenemos que tratar de mantener un INR entre 2 y 3 en pacientes que están consumiendo warfarina, ¿ya? Porque si no, si está por encima de eso, el paciente tiene riesgo de sangrar. Y si lo tiene en el momento del sangrado agudo, hay que administrar el antídoto, que es la vitamina K, la fitomeladiona. Si está por debajo de 2, en cambio, no está cumpliendo su función de anticoagular, ¿no? Esto sobre todo se usa en los pacientes que tienen valvulopatías. La endoscopia idealmente se tiene que hacer en las primeras 24 horas. Si encontramos en el diagnóstico una lesión de bajo grado, por ejemplo, una úlcera 3 Forrest, podemos dar dieta alta e IVP, dosis alta, doble dosis es lo mejor. Si hacemos terapéutica y logramos hemostasia, pero no es una lesión de bajo grado, de pronto es una lesión 2A de la clasificación de Forrest, tenemos que administrar un IVP por 72 horas, idealmente en infusión, ¿no es cierto? La misma infusión que administramos desde el inicio. Y revisar si el paciente tiene o no Helicobacter pylori. Y esto es muy importante, ¿por qué? Porque si el paciente tiene Helicobacter pylori y no se lo erradica, es un paciente que potencialmente va a resangrar en cualquier momento. Si a pesar de la hemostasia hay una recidiva, o sea, un resangrado, pues hay que repetir la endoscopía. Y si esta falla, dejar un clip. ¿Para qué? Para que el cirujano sepa dónde está el sangrado y también le sirva de guía al radiólogo intervencionista por el caso de que tenga que hacer, por ejemplo, una arteriografía terapéutica. Las úlceras de cara posterior de curvatura menor gástrica son las que más posibilidades tienen de resangrar. Entonces ahí uno se pone en duda, ¿no? Si es que tiene que directamente pasar a hacerse una arteriografía o quizás intentar por segunda vez hacer un tratamiento, ¿no? Si de entrada la hemostasia es fallida, ya son lesiones de alto riesgo que no mejoran, que no logramos detener el sangrado, pues hay que llamar al radiólogo para que haga una arteriografía terapéutica, también al cirujano en caso de que sea necesario. Antes del advenimiento de la endoscopía y de los medicamentos que actualmente tenemos, todos los pacientes que tenían hemorragia digestiva eran tratados quirúrgicamente, es decir, se les hacían gastrectomías. No había otra opción que esa. Vamos a ver ahora hemorragia digestiva baja. Listo. Listo. Voy a compartir. Ya. Me indica por favor si se ve la diapositiva, si se escucha. Ok, gracias. Bien, vamos a ver hemorragia digestiva baja. La hemorragia digestiva baja tiene dos formas de presentación, una forma crónica y una forma aguda. La crónica se presenta a través de un examen de sangre, que es el de sangre oculta. Si un paciente tiene sangre oculta en ese positivo, quiere decir que está teniendo un sangrado crónico, ya, que puede también venir del aparato digestivo alto, ya, pero en este contexto lo vamos a estudiar desde el punto de vista bajo. También cuando hay escasa hematoquesia o escasa rectorragia. En estos casos, la mayoría de veces, el tratamiento suele ser ambulatorio, la investigación también suele ser ambulatoria. En el caso de los sangrados agudos es cuando el paciente tiene melena, hematoquesia, enterorragia o rectorragia, ¿no? Melena, presencia de sangre en las heces, son heces negras, alquitranadas
que tienen muy mal olor, son muy fétidas. Hematoquesia, que es la presencia de sangre mezclada con las heces. Enterorragia, que es la presencia de sangre roja, rutilante, en gran cantidad, que habitualmente descompensa al paciente. Y la rectorragia son sangrados rojizos, sangre roja rutilante, pero en poca cantidad y que habitualmente se asocia al momento de la defecación. Es decir, se le asocia mucho a las hemorroides, a las fístulas o a las fisuras anales. Bueno, en muchos de estos casos, si hay shock hipovolémico, hay que hospitalizar al paciente, incluso solamente teniendo el síntoma es mejor hospitalizarlo, sobre todo aquellos que tienen asada y comorbilidades. La reanimación la hacemos con cristaloides, al igual que la hemorragia digestiva alta no varicose. Si utilizamos lactato, solución salina, los niveles de ecografía ha consumido AINES, si le han hecho una polipectomía reciente, porque puede haber un sangrado polipectomía tardío, si ha recibido radiación, radioterapia, recuerden la colitis actínica, si tiene antecedentes de enfermedad inflamatoria o de pronto un antecedente familiar de primer grado de un cáncer colorectal. El tema de la sonda nasogástrica lo coloco porque aún en muchos hospitales se sigue haciendo y esto es algo que debería dejarse de hacer. La sonda nasogástrica lo único que hace es complicar a un paciente si tiene cirrosis y usted en la etapa aguda no lo va a poder determinar a ciencia cierta con mucha facilidad, excepto que el paciente ya tenga diagnóstico. Si usted tiene un paciente de novo, usted no sabe si tiene cirrosis o no. Y si ese paciente ha sangrado por varices esofágicas y el cuerpo hizo hemostasia, porque el cuerpo también puede hacer hemostasia, y hace un tapón de fibrina, al introducirle esa sonda, usted va a quitar el tapón y hacer que ese paciente sangre e incluso pueda fallecer. Entonces, realmente es una práctica que tendríamos que dejarla de hacer. Supuestamente se pide ¿para qué? Para que nosotros corroboremos que el paciente no está sangrando a nivel gástrico. Pero eso a veces puede fallar. Si la sonda se introduce demasiado y no aspira bilis porque la sonda se fue al duodeno, va a pensar que no hay ningún sangrado en el estómago, pero si el sangrado está a nivel del techo gástrico, se va a pasar. Entonces, sí ven que tiene muchos inconvenientes, ¿no? Cuando un paciente, en cambio, tiene sangre cuentas en ese positivo, ¿no? Estamos hablando del sangrado crónico, siempre hay que hacer una endoscopía y una colonoscopía. La principal causa de sangrado, pues, en el caso de las lesiones altas, pues, es el uso de AINES, y en el caso de las lesiones bajas son las neoplasias. Cuando un paciente tiene ángulos fijos o de pronto hay deformación del colon sigmoide por la presencia de divertículos que han tenido episodios previos de diverticulitis y obviamente eso a veces termina produciendo estenosis colónica, pues y no se puede completar toda la colonoscopía, tenemos que realizarle una colonoscopia virtual o una colonografía por TC. Si ambos estudios son negativos, hay que hacer una cápsula endoscópica. Y si la cápsula endoscópica es positiva y se requiere tomar una biopsia, pues pasaríamos a hacer la enteroscopía, ¿no? Enteroscopía alta, si es una lesión de duodeno 3, 4, yeyuno, superior y medio, y enteroscopía baja, si es una lesión del ilio o yeyuno bajo. Este es un algoritmo, sí, que resume bastante bien lo que tendríamos que hacer en el caso de una hemorragia digestiva que se sospecha que es de tipo baja. Bueno, después la evaluación, examen físico, laboratorial, ¿no? Todo lo que hemos dicho anteriormente. Si el paciente se presenta con un sangrado masivo, lo ideal es que se interconsulte a cirugía. ¿Ya? No quiere decir que el paciente de entrada va a ser operado, sino que tiene que estar al tanto del cirujano porque posiblemente se pueda necesitar en algún momento. Lo ideal es hacer una arteriografía, ¿ya? Si con arteriografía se hace una embolización satisfactoria, hay que expectar y compensar al paciente y luego ver la causa. Entonces, después que se hace la arteriografía, hacer una endoscopía y una colonoscopia. Si el sangrado es refractario, o sea, el paciente vuelve a sangrar a pesar del tratamiento con arteriografía, pues debería ir a cirugía. Y obviamente ya el cirujano sabe dónde está el sangrado. ¿Por qué? Porque se ha identificado a través de la anatomía abdominal, ¿no? De acuerdo a si está afectándose la mesentérica superior o la mesentérica inferior. Exceptuando esto de la sonda nasogástrica, si un paciente no tiene un sangrado muy importante, o sea, es un sangrado leve, moderado, pero que igual disminuye la volemia, pues tendría que hacerse una endoscopía y una colonoscopía. Ese es mi razonamiento, mi
el sentido como si tiene una lesión alta, pues se sigue el algoritmo de endoscopía alta, y si tiene una colonoscopía, pues se buscará hacer terapéutica. Se puede usar inyecciones de epinefrina, coagulación monopolar, bipolar, algo con plasma también, entre otros, ¿no? La colonoscopia idealmente se tiene que hacer dentro de las 8 horas hasta las 24 horas, ¿no? Para nosotros es mejor hacérsela cerca de las 24 horas. ¿Por qué? Porque ha habido un tiempo suficiente para que el paciente pueda ser compensado hemodinámicamente. La preparación se puede hacer a través del polietilenglicol, que viene con el nombre comercial de Nolitelli. Esto estuvo un poco escaso hace un tiempo, pero ya lo tenemos. Los sulfatos, que viene con el nombre comercial Lisinoma, es bastante bueno. No se puede utilizar en los pacientes que tienen insuficiencia renal crónica, ya terminal. Sí podemos utilizar el polietilenglicol y la lactulosa. La lactulosa la usamos solamente si de pronto el paciente no tolera los anteriores, tiene alergia a alguno de los anteriores, y sobre todo en pacientes añosos, porque si se administra la lactulosa en un paciente joven va a tener una preparación muy desagradable porque va a tener mucho dolor abdominal. Una de las principales causas de sangrado digestivo bajo pues son los divertículos, ¿no? Hay varias formas de tratamiento, tenemos las ligaduras, coagulación bipolar o inyección de epinefrina seguido de clip hemostático. Para nosotros, esta, la última que nombré, es la mejor. Aquí ustedes ven una imagen de un divertículo que ha sido cerrado por un clip, ¿ya? La ligadura a veces puede tener problemas cuando hay una inadecuada succión del divertículo o puede generar una hemorragia si de pronto estamos en un divertículo que tenga una mucosa muy friable. Y el tema de la coagulación monopolar pues tiene su riesgo, sobre todo porque puede producir perforaciones. Y también podríamos utilizar el argoplasma. Y en este caso, en el caso de las ectasias vasculares colónicas, el tratamiento de elección es el tratamiento con láser argón. Es de fácil aplicación, permite tratar superficies grandes y nosotros podemos predecir la profundidad para que nosotros no tengamos como complicación una perforación intestinal. La arteriografía se tendría que realizar, resumiendo, ¿no? En pacientes que no pueden ser estabilizados o que tienen sangrados masivos desde el inicio, como lo vimos anteriormente, y pues si hay un fracaso del tratamiento endoscópico, ¿no? La técnica que más se utiliza para los divertículos es la colocación de microcoils, suele resolver el sangrado en un 85% de los casos. Hay que tener en cuenta que puede haber complicaciones como el infarto intestinal si de pronto se coloca el coils en un vaso que está irrigando una zona importante del colon. Por eso hay que siempre tratar de ser lo más selectivo posible, o sea, colocarlo en el vaso que esté más cerca de la zona de sangrado. Nefrotoxicidad porque usamos yodo en gran cantidad y hematomas en el sitio del ingreso, ¿no? A nivel de los vasos femorales, inguinales, inguinofemorales. La cirugía se tiene que realizar en sangrados persistentes o refractarios, si hay una hipotensión y shock a pesar de la reanimación y cuando estamos viendo que se está administrando una gran cantidad de hemoderivados. Siempre que un paciente ya recibe 3 o más hemoderivados, recuerden que siempre tienen que intercalarlo con plasma, porque si usted solo pasa glóbulos rojos, no está pasando también, no está pasando los factores de la coagulación, y los factores de la coagulación vienen en el plasma. Entonces, a partir de la tercera unidad, siempre hay que alternar. Bien. Ok, vamos a dejar un espacio para preguntas. Por favor, si tienen alguna duda,